Ya, buenos días. Me llamo Eva Martínez, ya me conocéis muchos de vosotros, soy R4 de anestesia y os voy a presentar el protocolo nuevo de anafilaxia que hemos realizado el doctor Aran Alfonso y yo, junto con los doctores Vidal, de inmunología, la doctora Chugo, de alergología y el doctor Gil, de pediatría. El propósito de este protocolo es sistematizar un poco nuestra actitud diagnóstica y terapéutica frente a una situación de estrés como es la anafilaxia, ¿no? Este es el índice que seguiremos y empezamos con una breve introducción para tener claros una serie de conceptos. Para entender la anafilaxia tenemos que tener claras dos cosas, lo que es la hipersensibilidad y lo que es la alergia. La hipersensibilidad son signos y síntomas reproducibles por exposición a un estímulo determinado que a unas dosis normales no genera reacción en sujetos. La alergia es una hipersensibilidad iniciada por mecanismos inmunológicos, ya sea clásicamente dicho por IgE o también se ha visto que puede ser no IgE mediada, como por IgG o IgM, y la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad, ya sea alérgica o no, grave, de instauración rápida y potencialmente mortal. Por eso es importante tratarla rápidamente. En cuanto a la incidencia, varía mucho según la bibliografía, pero se estima que es de una anafilaxia por cada 1.300, 13.000 anestesias. Con datos de nuestro hospital, si tenemos que en USE se hacen aproximadamente unas 18.000 cirugías al año, podemos extrapolarlo y sacar que tenemos de 1 a 13 episodios de anafilaxia al año, por lo que a todos nos puede tocar, ¿no? Una mortalidad muy elevada que alcanza el 10%, como factor de riesgo que administramos muchos fármacos en muy poco tiempo. La vía endovenosa es más grave porque el antígeno se une directamente al mastocito y al basófilo de la sangre. La mayoría ocurren en la inducción y en niños la incidencia es menor, pero tienen la misma clínica y las mismas causas. En anestesia el diagnóstico se complica un poquito porque nuestro paciente está dormido, no puede manifestar la clínica y además se encuentra tapado. No podemos ver si tiene o no lesiones cutáneas, por lo que un 50% de pacientes debutan con colapso cardiovascular como clínica de debut. En cuanto a la fisiopatología, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, simplemente que sepáis que hay mecanismos inmunológicos que pueden ser IgE o no IgE y mecanismos no inmunológicos, que hablaremos ahora. La vía clásica de la IgE, voy a resumirlo muy rápidamente. Cuando una persona se expone a un antígeno concreto, desarrolla y es alérgico, tiene predisposición a ser alérgico, desarrolla inmunoglobulinas E específicas contra ese antígeno. En una segunda reexposición es cuando este sujeto manifestará la clínica, porque ya el antígeno se unirá a su IgE concreta y dará lugar a liberación masiva de mediadores proinflamatorios. ¿Qué mediadores proinflamatorios? Principalmente la histamina, que es la que causa la clínica a través de los receptores H1 y H2, y la triptasa, que nos valdrá para el diagnóstico, como veremos ahora. En cuanto a la histamina, ¿qué produce? Pues produce vasodilatación, disminución de la presión arterial, permeabilidad vascular aumentada con edema de mucosas y de todo el organismo, vasoespasmo de coronaria o infarto alérgico o síndrome de Kunis, contracción del músculo liso bronquial con broncoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Pues bien, en este cuadro resumo todo lo que he comentado ahora, ¿no? La anafilaxia, como podéis ver, da lugar a la liberación de mediadores proinflamatorios, principalmente la histamina, que puede ser desencadenado por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos. Mecanismos inmunológicos, IgE o no IgE, como IgG, IgM, complemento, antígeno, anticuerpo. Decir que en la alergia IgE sí que se requiere, como hemos comentado, una exposición previa al antígeno. Y es aquí donde son útiles las pruebas cutáneas. La premedicación, por tanto, no es útil porque ya tenemos una inmunoglobulina específica que se unirá contra su receptor específico cuando esté el antígeno en contacto con el organismo. En cambio, en la anafilaxia no IgE o no inmunológica, no necesitamos una exposición previa con el antígeno, no son útiles las pruebas cutáneas clásicas, pero sí es útil la premedicación con corticoide y con antihistamínico. ¿Por qué? Porque mitiga un poco la respuesta inmune y entonces el organismo no reaccionará de manera tan drástica contra ese antígeno. Y como podéis ver, un mismo fármaco puede dar reacción por múltiples mecanismos.
Pues bien, ¿qué factores de riesgo tenemos para la anafilaxia? Pues como siempre, ¿no? Haber tenido un episodio previo, una anafilaxia previa, haber sido sometido a múltiples procedimientos, sobre todo a látex y relajantes neuromusculares. Personal sanitario también es personal de riesgo porque nos exponemos más al látex que la población general. Alergias a múltiples fármacos y también pues, condiciones que predisponen a alergia de por sí, el asma, el eczema, la rinitis alérgica o fiebre del heno. Y tener especial atención en obesos y pacientes que toman betabloqueantes e IECAS. En obesos, porque ya de por sí dificultan mucho el manejo de la ventilación, de la intubación, y betabloqueantes e IECAS porque alteran la respuesta fisiológica del organismo a la adrenalina. En cuanto a la clínica, pues un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Desde síntomas leves como por ejemplo un eritema o un edema de mucosas de la boca, hasta el shock anafiláctico. Saber que habitualmente, esto es algo que sí que queríamos dejar bien claro, cuando tiene lugar un episodio anafiláctico suele ocurrir en la primera hora tras la exposición al fármaco y según el tiempo que haya pasado sospecharemos un alérgeno u otro. Es decir, estamos, por ejemplo, en la inducción, administramos el antibiótico, dormimos al paciente y presenta clínica de anafilaxia, pues probablemente se trate por estos fármacos de la inducción. En los primeros 30 minutos pensaremos en antibióticos, fármacos de la inducción o de la anestesia inicial, y si han pasado más de 30 minutos sospecharemos otras sustancias que tardamos un poquito más, que el paciente tarda un poco más en tener contacto con ellos, ¿no? Como es el látex, los antisépticos, las transfusiones de hemoderivados, la protamina, etcétera. Y la anafilaxia preoperatoria es más grave, por lo que os he comentado, por la vía, porque son pacientes con muchas comorbilidades y el estrés quirúrgico también altera la respuesta inmune. Pues bien, esta tabla es súper importante, ¿vale? Para que después entendamos el tratamiento. Como os he comentado, la anafilaxia tiene una clínica muy variada, ¿no? Desde síntomas leves hasta síntomas más graves, y esto nosotros podemos graduarlo. Un grado 1 serían síntomas leves, con signos cutáneos o urticaria solamente. Y después grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Grado 5 es exitus. Entonces, según la gravedad que tenga de síntomas cutáneos, gastrointestinales, respiratorios o cardiovasculares, tendremos un mayor grado, ¿no? Una afectación multiorgánica moderada que debuta con taquicardia e hipotensión inicialmente y una afectación multiorgánica grave que es un shock anafiláctico con bradicardia e hipotensión. 51% debutan como un grado 3, o sea, ya debutan como un grado grave, y es más probable tener una anafilaxia si tienes más de un signo, afectación cutánea o clínica grave. Este cuadrito también muy importante, ¿vale? Son los criterios un poco diagnósticos para saber si estamos no frente a una anafilaxia, ¿no? Podemos cumplir uno de los tres supuestos. Que el paciente tenga clínica cutánea más afectación respiratoria o afectación cardiovascular, hipotensión. Como segundo supuesto, que tenga dos o más de los siguientes: afectación cutánea, afectación respiratoria, afectación cardiovascular, afectación gastrointestinal. O, también muy importante, reducción de la presión arterial en un paciente que ya sabemos que es alérgico a un fármaco y lo hemos expuesto. Por ejemplo, soy alérgico al propofol. Me ponen propofol y empiezo con hipotensión. Pues esto también sería anafilaxia. Pero no quiere decir con esto que a partir de ahora todos los broncoespasmos o todas las hipotensiones sean anafilaxia, ni mucho menos. Tenemos que establecer un diagnóstico diferencial con patología que afecta principalmente al pulmón o hipotensión arterial, ¿no? Vale, y en cuanto a las causas, pues todo lo que os podáis imaginar en quirófano, todo puede causar anafilaxia, pero no hay reacciones publicadas con anestésicos halogenados. O sea, el sevoflurano no daría alergia, por ejemplo, no hay ningún estudio publicado al respecto, pero el resto sí, todo. Y la etiología también cambia mucho según el país y según los estudios. A nivel mundial, bueno, estas son las guías británicas, NAP6, que los británicos hacen muy bien el tema de la anafilaxia porque todos los hospitales están registrados en una base de datos de anafilaxia en anestesia. Y se ha recogido que la principal causa son los antibióticos. En España, en este estudio que se realizó en el Hospital del Mar durante 20 años, recogieron más o menos unos 2.000 pacientes de Barcelona con anafilaxia grado 3 y grado 4. Y se vio que la principal causa también coincide con antibióticos. Pero la segunda ya son los AINES, los relajantes neuromusculares y el látex. Vamos a entrar un poquito en materia en cada uno de ellos.
Los antibióticos siempre nos generan dudas, ¿no? Siempre hay pacientes en Millennium que son etiquetados como alérgicos a la penicilina, pero tenemos que saber que muchos de ellos no lo son, ¿vale? Tenemos que también distinguir qué síntomas son sugestivos de alergia. Antibióticos, como he comentado, primera causa en muchos países, entre ellos España. Los betalactámicos son los más frecuentes. Hay reacciones cruzadas entre penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda generación porque comparten una cadena R1. En cambio, la cefazolina es especial porque es también una cefalosporina de primera generación, pero no comparte esta cadena R1 y en algunos casos la podremos usar, como ahora veremos. Y el debate de los falsos alérgicos a la penicilina, ¿no? Que si nosotros realizáramos en estos pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina un test cutáneo, daría negativo en un 95% de ellos. ¿Por qué? Porque lo documentamos erróneamente, nos cuenta una clínica y lo asociamos con alergia cuando no lo es, como por ejemplo, si nos cuenta, es que me pusieron penicilina y tuve un eritema localizado, pues eso no sería alergia en este caso, sería más un efecto secundario, ¿no?, del fármaco. O tuve diarrea con la amoxicilina, o tuve un vasovagal, pues esto no es alergia, ¿vale? Documentamos erróneamente las alergias, el personal sanitario y también, ojo, porque los anticuerpos pueden disminuir con el tiempo y dar falsos negativos. Aún así, lo que os he comentado, muchos son falsos alérgicos. ¿Y qué consecuencias tiene tratar con alternativas a la penicilina en aquellos pacientes que no lo son? Pues tratar más la infección, que haya más recurrencias infecciosas, más resistencias y, al fin y al cabo, más mortalidad. ¿Y cómo nosotros podríamos predecir que un paciente tiene bajo riesgo de ser alérgico a la penicilina? Pues con escalas como, por ejemplo, el PENFAS, que lo podemos realizar en la consulta preoperatoria. Como veis, es un formulario muy sencillo y básicamente lo que valora son 3 ítems: que hayan pasado 5 o menos años desde la reacción alérgica, que el paciente cuente clínica sugestiva de anafilaxia o alergia y si ha recibido o no tratamiento. Y acorde con ello, pues nos da una probabilidad de que el paciente pueda tener una alergia. Y esta es una tabla también que me pareció bastante interesante, en la que se exponen dentro de las penicilinas, pues cuáles comparten cadena R1 o R2. Entonces nosotros, por ejemplo, en REA, un paciente es alérgico, yo que sé, a la ampicilina, pues podemos plantearnos qué alternativa podemos poner siempre y cuando no compartan una cadena R1. Y todo esto resumido para la práctica nuestra, ¿no? Tenemos un paciente documentado como alérgico a la penicilina. ¿Qué hacemos? Pues si el paciente refiere síntomas graves, como por ejemplo una hipotensión arterial, un broncoespasmo, dificultad respiratoria, evitamos todos los betalactámicos y derivamos alergias. En cambio, si el paciente cuenta síntomas leves, como por ejemplo un ras maculopapular que hemos establecido para homogeneizar menor de un 10%, según la regla de Wallace de los quemados, o sea, si tengo solo el brazo rojo, pues eso podría ser un síntoma leve. En cambio, si tengo todo el cuerpo con eritema más otra clínica, pues sí que sería síntomas graves. O también pacientes que solo presentan picor aislado, sí que aparte de valorar una interconsulta con alergias, porque igualmente hay que estudiarlo, podríamos plantear una profilaxis quirúrgica con cefazolina o con una cefalosporina de la tabla que os he comentado antes. Los AINES, pues también cambia mucho los registros según el país. Se ha visto que el más frecuente actualmente es el ibuprofeno. Habitualmente solo hay alergia a un fármaco y no hay reacción cruzada entre fármacos del mismo grupo. Y hay que distinguirlo también de la pseudoalergia, que son síntomas respiratorios y cardiovasculares parecidos a la anafilaxia en pacientes asmáticos o con poliposis nasal. En estos pacientes más seguro el paracetamol, porque es el que menos inhibe la COX, ¿no?, que al final es la que da la clínica de pseudoalergia. Perdón. Vale. Los relajantes neuromusculares, tema también polémico, ¿no?, porque todos sabemos que son histaminoliberadores. Saber qué es la primera causa en muchos países, como en Francia, más frecuente en mujeres, y el más alérgeno es el rocuronio o la succinilcolina, y saber que hay reactividad cruzada entre ellos porque tienen un amonio cuaternario común. El que menos reactividad cruzada tiene, y podría ser la alternativa más segura, es el cisatracurio, y que muchos de ellos dan falsos positivos en los test de alergia. Pero no solo puede ser alérgico al rocuronio, también puede ser alérgico al Sugamadex.
cuya incidencia está aumentando mucho en algunos países como Japón, donde es el país donde más se usa su Gamadex, que da una anafilaxia muy rápida en menos de un minuto. Y aunque tú no seas alérgico por separado al Sugamadex o al rocuronio, sí que puedes ser alérgico, o se han documentado casos de alergia al complejo Sugamadex-rocuronio a la hora de revertir. Y también otra duda polémica, ¿es útil el Sugamadex en alérgicos al rocuronio? Pues se han visto series de casos en los que parece que se ha mejorado los síntomas cardiovasculares, en cambio otras series publican que esta mejoría cardiovascular puede ser por algún componente del Sugamadex que aumenta la tensión arterial y que al final no eliminas el rocuronio del organismo. Entonces, polémico esto, pero bueno. Vale, el látex también súper controvertido, porque muchas veces no tenemos claro qué cosas llevan látex o no del quirófano. Pues tras hablarlo también con supervisión de enfermería, con Juan Jareño y con Verónica, lo que nos comentaron es que no había actualmente un registro de cosas con látex, porque el hospital pretende ser cada vez más libre de látex, ¿no? Por eso la incidencia ha disminuido. Pero sí que hay 4 cosas que llevan látex, que son estas, ¿vale? La sonda Foley de látex, que es la amarilla, que es la que se pone a la mayoría de los pacientes, así que ojito. Las gomas elásticas que se usan para juntar los tubos o para agrupar los catéteres intravasculares también llevan látex. Entonces, esto a lo mejor sí que podríamos cambiarlo, ¿no? Porque es una cosa que está ahí que parece una tontería, pero bueno. También lleva látex el conector de sondaje urinario Coloplast y los guantes que usamos nosotros para las técnicas también llevan látex, ¿vale? Los Signature Latex Essential y los Latex Beam, ¿vale? Todo lo que lleve látex está señalizado con este símbolo. Si no lleva látex, no está señalizado. ¿Qué factores de riesgo para el látex? Pues pacientes con cirugías previas, personal sanitario y también hay un síndrome látex fruta. Pacientes con alergia a frutas tropicales o hortalizas como el tomate, el pimiento pueden tener mayor alergia al látex. No quiere decir que no pongamos látex a estos pacientes, pero que si tienen clínica de anafilaxia podríamos suponer que son alérgicos, ¿no? Los hipnóticos, con lo que dormimos a los pacientes, pues dan muy poca anafilaxia. Los barbitúricos son más alérgenos, presentan reactividad cruzada entre ellos y con los relajantes neuromusculares. En cambio, los no barbitúricos, como el propofol, el midazolam, el etomidato y la ketamina, son menos alérgenos, más seguros porque no tienen reactividad cruzada entre ellos, ni tampoco con los barbitúricos. Y también, tema polémico, ¿puedo poner propofol en alérgicos al huevo? Pues se han publicado casos en los que sí que ha habido shock anafiláctico. En cambio, cada vez hay más estudios, sobre todo hechos en niños, que dicen que tienen una incidencia de anafilaxia igual que en población general. Entonces, un poco riesgo-beneficio, pero en ficha técnica sí que figura, que no se administre alérgicos al huevo ni a la soja. Pero luego hay bibliografía muy variada. Lo dejamos a vuestro criterio. Entonces, esto es que antes los barbitúricos tenían este excipiente, aceite de castor, tal cual, y era mucho más alérgeno. Y actualmente no lo llevan y por eso no dan tanta alergia. Nada. Entonces, si yo tengo reacción a un barbitúrico, usaré un no barbitúrico, como por ejemplo propofol. En cambio, si tengo una reacción a un no barbitúrico, por ejemplo propofol, pues uso midazolam o etomidato. Anestésicos locales, que esta es una de las preguntas que nos hicisteis en la encuesta. Son muy raras las alergias, más frecuentes a los ésteres, como la tetracaína, que usamos en Maxilo, por ejemplo, y hay que distinguir la alergia de la reacción no alérgica. Si un paciente tiene clínica de vasovagal, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras cosas siempre. Clínica de vasovagal o descartar una toxicidad sistémica por anestésicos locales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el anestésico local más seguro? La lidocaína, y saber que no hay reactividad cruzada entre ellos. Por tanto, si yo tengo una urgencia y el paciente es alérgico a un anestésico local conocido, no pondré ese anestésico concreto. Si es un anestésico local desconocido, usaré el IDO porque es el más seguro. Y si es una cirugía programada y tengo dudas, interconsulta alergología, que también hablamos con los compañeros de inmunopedia y alergias y acordamos un poquito los criterios que ahora os comentaremos. Los opioides histaminoliberadores, también, ¿sabéis? Hay que administrarlos lentamente. Fentanilo es el más seguro y no hay reacción cruzadas de morfina con alfentanilo, fentanilo y remifentanilo.
Corticoides, otra de vuestras preguntas de la encuesta. Muy rara la anafilaxia. Hay que distinguirlo del flushing y de la dermatitis de contacto que producen de por sí los corticoides. Suele haber, o dice la literatura, que hay reactividad cruzada entre hidrocortisona, metilprednisolona y prednisona. Entonces, si yo tengo una urgencia y no sé si el paciente es alérgico o no al corticoide, administro de otra familia, como por ejemplo dexametasona. Contrastes radiológicos también, tema que a veces genera dudas, ¿no? Hay que distinguir la alergia propiamente dicha de las reacciones fisiológicas del contraste por osmo y por quimiotoxicidad, que también dan una clínica muy parecida, como calor, enrojecimiento, calambres, náuseas, vómitos, puede ser parecida. Las más frecuentes son la alergia al contraste iodado y la premedicación solamente es útil en reacciones leves, no previenen una anafilaxia. ¿Y cómo lo haremos? Por vía endovenosa con corticoide 5 y 1 hora antes y con polaramine 1 hora antes. Evidencia más débil en gadolinio, ¿vale? Para la resonancia magnética. Entonces, si tengo un paciente con antecedentes de reacción leve, premedicaré y usaré otro contraste que tenga menos concentración, por ejemplo. Y si es una reacción grave, aquí sí que son útiles las pruebas cutáneas, en reacciones leves no. Y se ha visto en la literatura que no hay reacción cruzada ni con mariscos ni con povidona iodada. Lo que da alergia son los excipientes, no el yodo. Y hemoderivados también, siempre nos generan dudas. Hay que realizar muy poco frecuente la anafilaxia, solo un 1,3%. Realizar el diagnóstico diferencial con otras reacciones transfusionales y las que más reacción dan son las plaquetas. Y otros, pues todo lo que os imaginéis, ¿no? Los coloides también, sobre todo dextranos, la albúmina muy poco frecuente, la protamina, controvertido también, bueno, proviene del semen de salmón, así como curiosidad, y claro, de esto se plantea, ¿puedo darlo en alérgicos al pescado o pacientes vasectomizados? Lo mismo que el huevo, que la alergia al huevo y el propofol. Mucha literatura, muy contradictoria, entonces, bueno, en ficha técnica sí que figura, pero cada vez se publican más estudios que refutan esa teoría. Y me pareció muy curioso la alergia a alfa-gal. Esto, sobre todo para los que hacen cirugía cardíaca. Alfa-gal es una proteína que se presenta en los mamíferos, ¿no? En la carne. Entonces, si un paciente nos cuenta que es alérgico a la carne, puede ser alérgico a esta proteína. ¿Y esta proteína dónde se encuentra? Pues en válvulas cardíacas, heparinas, agentes hemostáticos. No quiere decir que si mi paciente dice soy alérgico a la carne, no le pueda poner una válvula cardíaca, pero si empieza con clínica de anafilaxia, podré sospechar que es por esto, ¿vale? Se ha quedado sin pila. José Luis. ¿José Luis? No me va, no me pasa. Se ha quedado sin pila. No, se ha quedado pillado. No. Bueno, descanso y ahora seguimos. A ver, ¿se ha quedado o no? ¿Sí? Vale. Ah, no, ya está. Ay, spoiler. Ah, vale. Nada, ya está. Vale, seguimos. Vale. Y por último, otras sustancias que pueden generar anafilaxia, los antisépticos. Y no hay reactividad cruzada entre ellos. Si es alérgico a la clorexidina, pues ponemos povidona iodada tranquilamente y no pasa nada, porque lo que más reacción da es el alcohol de los solventes, ¿vale? Tintes azules también en ganglio de centinela, saber que todo puede dar alergia, ¿no? No tenemos que enfocarnos en que será alérgico al antibiótico o al rocuronio. Hay un amplio abanico de posibilidades. Pero lo que más nos interesa a nosotros es saber tratarlo y diagnosticarlo a tiempo y bien, ¿no? En cuanto al tratamiento, 3 pilares. Medidas generales, tratamiento primario, tratamiento secundario. Medidas generales. Suspender la droga o agente sospechoso. Si es un quirófano con látex y sospechamos látex, evacuar al paciente del quirófano. Informar al equipo quirúrgico. Pedir ayuda, ABCDE, valorando intubación precoz por vía aérea comprometida y Trendelenburg para la hipotensión arterial. Y el tratamiento Princeps, la adrenalina, ¿vale? Tratamiento primario, adrenalina, por sus múltiples efectos alfa 1, beta 2 y fluidoterapia intensiva.
¿vale? La adrenalina. Ojo que no hay que administrarla en todos los grados de anafilaxia y según la gravedad la administraremos más o menos diluida o concentrada. Entonces, según los grados, ¿os acordáis, no?, de la tabla anterior? Si es un grado 1 que solo tiene síntomas cutáneos, no administraremos adrenalina. Si es un grado 2 con síntomas leves, diluimos 1 miligramo de adrena en 100 mililitros de suero y administramos de 10 microgramos en 10 microgramos, de un cc en un cc. En niños, 0,2 microgramos kilo. Grado 3, más concentrada, 1 miligramo en 10 mililitros de suero y administramos lo mismo, de un cc en un cc. En niños, 0,5 microgramos kilo. Y en un grado 4, pues algoritmo de la parada, 1 miligramo, si es un ritmo no desfibrilable. A partir de un segundo bolo, es decir, si el paciente necesita bolos repetidos, pues valorar iniciar perfusión de adrenalina. ¿Cómo la cargamos? 10 miligramos en 50 de suero y empezamos bajita, 0,05 microgramos kilo minuto. Y la adrenalina no tiene contraindicaciones. Sí que pueden aumentar los efectos adversos en pacientes con cardiopatía o que toman betabloqueantes, pero se ha visto que en estos pacientes hay que dar la misma dosis. El beneficio es dar adrenalina a las mismas dosis. Porque si infradosificamos hay riesgo de reacciones bifásicas, que hablaremos ahora. Y si no responde a la adrenalina, ¿qué hacemos? Pues podemos dar glucagón, útil sobre todo en pacientes que toman betabloqueantes, noradrenalina, vasopresina o dopamina, de elección en niños. Y tratamiento secundario, pues como ya sabéis, antihistamínicos, polaramine, la ranitidina no figura en las guías actualmente y no está en el hospital, entonces no la daremos. Útil sobre todo para síntomas cutáneos y picor. Corticoide, hidrocortisona o metilprednisolona. No hay evidencia de uno sobre otro. ¿Para qué? Para prevenir reacciones bifásicas, que ahora os comentaré. Y broncodilatadores, salbutamol y sulfato de magnesio para síntomas respiratorios. Y otra duda que nos planteasteis en la encuesta, en la de la premedicación. ¿Cuándo premedicar? ¿Es útil o no? Pues es útil en síntomas leves, pero no previenen a la anafilaxia. ¿Y cuándo la daríamos? En cirugía urgente, si hay alta sospecha de anafilaxia en intervención previa y no tenemos estudios de alergia. Y en cirugía programada, si hay una reacción documentada, pero pruebas negativas. Es decir, sospechemos una anafilaxia no inmunomediada o no IgE. ¿Y cómo lo haremos? Pues en paciente ingresado vía endovenosa con polaramine y corticoide y en paciente ambulatorio vía oral, igual, corticoide y polaramine. Estamos hablando con farmacia para que en la consulta de preoperatorios se nos faciliten unas cajitas con la prednisona y el polaramine para darle a los pacientes, ya que muchos de nosotros no tenemos RELE, ¿no? Os informaremos de las novedades. En cuanto al diagnóstico, pues 3 pilares. Lo hemos intentado simplificar al máximo posible, hablándolo también con nuestros compañeros de inmunología, alergias y pediatría, porque la literatura es muy diversa en cuanto a las analíticas y en cuanto al estudio alergológico, ¿no? Entonces, 3 pilares: clínica, pruebas de laboratorio inmediatas a la hora y estudio de alergias a los 2 meses. La clínica, la tablita que hemos visto antes, ¿no?, de los criterios. La analítica a la hora. A la hora quiere decir que nos puede tocar sacarla en quirófano, en URPA o en REA. Entonces, por eso también la sesión interdisciplinar, para que todos conozcamos qué hay que sacar y cuándo. ¿Qué tubo sacaremos? Un tubo rojo, un tubo lila y un tubo azul. Tubo rojo para la triptasa, de 8 a 9 y media de lunes a viernes lo mandamos a análisis clínicos, el resto de días y de horas a urgencias. Y tubo lila y azul, hemograma, coagulación, productos de degradación de fibrinógeno, porque pueden asociar coagulación intravascular diseminada. ¿A quién? A urgencias, siempre, ¿vale? Y el estudio alergológico diferido lo realizaremos a los 2 meses con el objetivo de identificar un agente responsable, demostrar el mecanismo fisiopatológico, IgE o no, sugerir fármacos seguros para futuras anestesias. Y hay una amplia batería de pruebas, pero las que más se usan son las pruebas cutáneas. Y todo esto lo queremos sistematizar en un Power Plan que estamos elaborando con informática, que se llamará Anafilaxia Perioperatoria ANR, en el cual figurarán los fármacos que pautemos para nosotros facilitarnos la labor tanto a médicos como a enfermerías para saber cómo cargar la medicación, poder elegir si solicitamos la interconsulta al especialista y rellenar un formulario de anafilaxia con la medicación que se ha administrado, el tratamiento administrado, cuánto tiempo ha pasado desde en ocurrir la reacción, en mejorar los síntomas. Sencillo. ¿Por qué es importante el formulario?
Pues porque en 2/3 de los casos no se documenta adecuadamente la reacción anafiláctica perioperatoria y facilitará mucho el diagnóstico y prevendrá reacciones futuras graves, ¿no? Porque ya tenemos al paciente estudiado, por si lo operan próximas veces. Vale, ¿y cuándo realizaremos la interconsulta alergias? Pues acordado con nuestros compañeros colaboradores, pues en cualquier grado de anafilaxia, pero no lo solicitaremos si es un eritema localizado, menor del 10%, como hemos hablado antes, o si son síntomas transitorios, o sea, síntomas cutáneos transitorios, es decir, un eritema que viene y va rápidamente. Le pongo un rocuronio, eritema, pero no, desaparece al minuto. Esto tampoco lo derivaremos. Saber que en función de la edad, si es un paciente de 14 años o más, lo llevaremos a inmunología. Y si es menor de 14 años, alergias de pediatría. El Power Plan dará la opción, ¿vale? ¿Y qué hacemos después? ¿Dónde mandamos a nuestro paciente que ha tenido una anafilaxia? Pues lo hemos comentado con el doctor Vicente Torres también y con Luis y Ruth, y ingresaremos por criterio a los pacientes que tengan una anafilaxia igual o mayor a un grado 2, es decir, que ya tengan afectación multiorgánica, y mínimo 24 horas. ¿Con qué objetivo? Prevenir o detectar fácilmente las reacciones bifásicas. Una reacción bifásica es tener la clínica de anafilaxia, volver a tenerla en un plazo de 72 horas, cuando el alérgeno ya no está en sangre o ya el paciente no está expuesto. Por eso tendremos que mantener tratamiento con antihistamínico y corticoide durante 24 a 72 horas. ¿Y qué pacientes tienen más riesgo de reacción bifásica? Pues aquellos con síntomas graves iniciales, aquellos a los que se le ha infradosificado de adrenalina, por eso es importante dar la misma dosis a todos los pacientes, cuando se ha puesto la adrenalina tardía o se ha tenido una reacción bifásica previa. Pero la mejor estrategia preventiva para prevenir una anafilaxia es en la consulta de preanestesia, sin duda, donde nosotros documentaremos la alergia, los síntomas que ha tenido el paciente y cuándo ha tenido esos síntomas. Y si un paciente refiere alergia en anestesia previa, revisar las hojas de anestesia o informes aportados por el paciente y derivar alergias si tiene síntomas de alergia, pero no hay pruebas en la historia clínica. Y esto es lo que nosotros queremos resumir en este algoritmo también, ¿no? Si tenemos una sospecha de anafilaxia en un procedimiento previo, pero la reacción no ha sido documentada, pero sí nos da tiempo de estudiarla porque no es una cirugía programada, derivaremos alergia para testar todos los relajantes neuromusculares y el látex, porque son los alérgenos más frecuentes. No se testan los antibióticos porque tampoco vamos a testar todos los antibióticos, ¿vale? Simplemente y tenemos alternativas dentro de lo que cabe, ¿no? Más alternativas. En cambio, si es un paciente con sospecha de anafilaxia, una reacción documentada, pero no se ha estudiado el agente, si es una cirugía programada, como siempre, derivaremos alergias y se estudiarán los anestésicos a los que fue expuesto el paciente en la anestesia previa, testaremos también látex y estudiaremos los fármacos que probablemente se utilicen en una futura anestesia, ¿no? Si el paciente tiene un estudio de alergias positivo, la podremos etiquetar como anafilaxia inmunomediada. Y si el paciente ha dado positivo a un relajante neuromuscular, testaremos todos los relajantes neuromusculares que hay porque hay reacción cruzada entre ellos. En cambio, si el estudio es negativo, pero la clínica es muy sugestiva, la sospecha clínica sigue siendo alta, hablaremos de una anafilaxia no inmunomediada y será más útil la profilaxis farmacológica con corticoide y antihistamínico. En cambio, si tenemos un paciente que refiere anafilaxia en una cirugía previa, pero es una cirugía urgente, no nos da tiempo de estudiarla. ¿Qué hacemos? Cirugía sin látex, o sea, quirófano libre de látex, anestesia locorregional si es posible, porque los anestésicos locales son mucho menos alérgenos, como hemos visto, y no los administramos por vía endovenosa. Evitaremos los relajantes neuromusculares y fármacos liberadores de histamina y valoraremos también anestesiar con halogenados, ¿no? Que hemos dicho que no tienen reacción. ¿Y qué otras consideraciones tendremos? Pues aparte de usar preferiblemente técnicas locorregionales, optimizar el asma en cirugía programada para que tengan síntomas respiratorios si los tienen menos graves,
Suspender IECAs o betabloqueantes, riesgo-beneficio, valorarlo. Administrar o evitar fármacos liberadores de histamina, como la morfina o el rocuronio. Administrar el antibiótico antes de la inducción de manera lenta, con el propósito de que si nosotros administramos el antibiótico de manera aislada antes de la inducción anestésica, mínimo media hora antes, aparte de saber que si tiene una reacción alérgica será probablemente por el antibiótico, es más beneficioso también para la profilaxis antibiótica, porque hay que administrarla mínimo media hora antes de la incisión quirúrgica. Entonces, esto valorar si lo cambiamos o podemos optimizarlo. Y también informar siempre a los pacientes de los riesgos y limitaciones de diagnóstico y tratamiento. Es decir, un paciente es alérgico a un anestésico, el que sea, tenemos que informar de que en la siguiente cirugía puede repetirse la anafilaxia, puede ser alérgico a otras cosas o que el tratamiento puede no ser, la profilaxis no puede ser del todo efectiva. Y todo esto lo hemos querido resumir en esta tabla resumen, que es un díptico que imprimiremos y colgaremos en los respiradores de quirófano, para que cada quirófano lo tenga. Y lo que hemos recogido es lo que os hemos comentado antes, ¿no? La clínica de anafilaxia, según los grados, y según los grados, cómo la tratamos. Así como también las analíticas a sacar, qué tubos, cuándo y a quién mandarlas, y las interconsultas también, a quién realizarlas. Así como también unos códigos QR con la sesión del servicio, el protocolo completo y la preparación de fármacos útiles, sobre todo pues, para enfermería, para saber cómo cargar la medicación en situación de estrés, ¿no? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esta sesión? Pues que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave, de instauración rápida y potencialmente mortal, que es un reto diagnóstico y muchas veces reconocida tardíamente. La primera causa son los antibióticos, que ante la sospecha pidamos ayuda, tratemos y saquemos la triptasa a la hora. Que la adrenalina es el tratamiento de primera elección, que las pruebas cutáneas son una herramienta básica para identificar el agente y son más útiles en reacciones IgE, y hay que prevenir la anafilaxia en todas las etapas del periodo perioperatorio. Esta es la bibliografía que considero más importante de toda la sesión y estas son otras citas que también, otras de las muchas que hemos revisado para realizar el protocolo. Y muchas gracias.